¿Cómo es el proceso para que una persona que el obispo piensa que puede haber sido elegido por Dios para futuro candidato a los altares, para que esa persona pueda llegar realmente a la gloria de la beatificación y de la canonización? ¿Cómo es ese proceso? En primer lugar, decir que la palabra proceso, pues a alguno le puede asustar. Palabra proceso, es decir, claro, estamos acostumbrados a decir proceso como una cosa judicial, una cosa incluso proceso penal, proceso civil. No hay que asustarse. Al decir proceso hablamos quizá más bien de procedimiento. Esto es toda una serie de actuaciones que son jurídicas, porque tienen que tener una estructura jurídica y una apariencia y un modo de hacer jurídico, para que no se hagan las cosas ni con ligereza, ni se hagan las cosas de modo, pues, por ejemplo, para dar gusto al obispo, o para dar gusto a estas monjas que lo han pedido, o para dar gusto a nadie. No, lo que se busca es la verdad. No digamos que se busca la justicia, por eso no es un proceso realmente, porque los procesos, lo que se busca es la justicia, pero aquí no hay un acto de justicia. ¿Por qué no hay un acto de justicia? Porque nadie tiene derecho a ser canonizado ni beatificado. Si alguien tuviese derecho a ser canonizado, entonces sería un acto de justicia que se le canonizase. Pero claro, nadie tiene ese derecho. Eso es un regalo de Dios. Entonces, al no tener ese derecho, no hay justicia y por lo tanto no se busca la justicia, pero se busca la verdad. Y para buscar la verdad, el procedimiento jurídico te da muchas garantías de poder alcanzar esa verdad jurídica con certeza moral. La certeza moral, eso lo explicaba ya el Papa Pío XII hace muchos años, es la certeza que se puede alcanzar en los asuntos jurídicos, que es la certeza suficiente para las causas de canonización. ¿Y qué quiere decir esta certeza? Quiere decir que se llega a excluir la probabilidad del contrario. No se excluye la posibilidad del contrario, que eso sería certeza absoluta, que es muy difícil alcanzar en los negocios humanos, como decían los clásicos, en los asuntos humanos. Es difícil alcanzar la certeza absoluta, sobre todo porque aquí estamos hablando del actuar humano. Y cuando se habla del actuar humano, la certeza absoluta es muy difícil, porque claro, conocer el interior de la persona, eso es muy difícil. Se juzga desde el exterior. Acordaos del dicho clásico de internis nequo ecclesia judicat, de lo que pasa en el interior de la persona, del foro interno, la Iglesia no se atreve a juzgar, tanto menos en los procesos de canonización. Entonces se trata de lo que hay en el exterior. Por eso no es certeza absoluta, sino certeza moral, que no es una certeza relativa, es una certeza auténtica, pero es certeza moral la que se pide. Y esta certeza, como os digo, excluye la probabilidad del contrario. Esto es, si tú llegas a una certeza que una persona ha sido muy caritativa, llegas a excluir no la posibilidad de que en algún momento no lo haya sido, pero la probabilidad de que su actitud habitual fuera poco caritativa. O sea, no excluir la posibilidad, porque pues te puedes equivocar, pero excluir la probabilidad. No es probable que fuera poco caritativo. ¿Por qué? Porque los testigos dicen que era muy caritativo. Esta es la cuestión a la que se quiere alcanzar. Y por eso este andamiaje, por decirlo así, jurídico del proceso, que realmente no es un proceso, sino más bien un procedimiento. ¿Y en qué consiste? Pues fijaos que la Iglesia es muy sabia. En 21 siglos de historia de la Iglesia ha habido de todo. La Iglesia en 21 siglos ha visto de todo. Ha visto desde la santidad más sublime hasta los pecados más terribles. Ha visto lo bueno, lo normal, lo peor, lo pésimo y lo óptimo. Ha visto de todo la Iglesia en 21 siglos porque es lógico. Entonces la Iglesia muy sabiamente ha ido elaborando lo que conocemos como procesos de canonización, que son esos procedimientos que ayuden a discernir al Santo Padre, porque ya desde un determinado siglo, desde el siglo XI, el Santo Padre es el único que puede canonizar y puede aprobar las beatificaciones, que ayuden al Santo Padre a discernir
Si aquella persona que el obispo ha discernido en su diócesis que era un candidato para los altares, realmente tiene que llegar a los altares. Este es el discernimiento. Creo que son dos discernimientos. El obispo ha discernido y ha hecho su proceso, que es lo que llamamos fase diocesana. Ha discernido que es un candidato, lo ha tratado como candidato a los altares ha elaborado un procedimiento, una serie de preguntas para hacerle a aquellos que han conocido a esa persona y que puedan responder, y si con las pruebas recogidas, que son los resultados de esas preguntas, lo que llamamos los testigos del proceso, y los documentos que puedan tener algo que ver con el proceso, si ese material le convence, entonces es cuando lo manda a Roma. Y por decirlo así, le envía la pelota al tejado del Papa. Porque dice, yo he discernido y a mí esto me parece que la cosa va bien. Ahora es el Santo Padre el que tiene que discernir. Y el Santo Padre discierne, por supuesto, no directamente de persona, eso lo hará al final, pero durante mucho tiempo a través de la Congregación para las Causas de los Santos, porque claro, el pobre Santo Padre no tiene tiempo para dedicarse a todo lo que le llega del mundo entero en las distintas materias que conlleva la vida cristiana. Entonces él lo confía a una oficina, lo que se llama un dicasterio, la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces tenemos estas dos fases, fijaos, la fase diocesana, en la cual es el obispo el que tiene que discernir, la fase pontificia, la fase romana que se llama, en la cual es el Santo Padre y tiene sus instrumentos para que le ayuden a discernir. En esta primera fase, como os decía, lo que se tiene que probar es que hay santidad. Si es martirio, ¿qué se tiene que probar si es martirio? Pues que esa persona ha sido asesinada, ha muerto violentamente por personas que odiaban la fe, y esta persona lo ha aceptado por su fe, lo ha aceptado con resignación, obedeciendo a la voluntad de Dios, y ha muerto con paz. Pero hay que mostrar que detrás de la muerte de esa persona ha habido, pues eso, un odio a la fe o alguna virtud que se refiere a la fe, como fue el caso, por ejemplo, de Santa María Goretti, la virtud de la castidad, una virtud que dependa de la fe. En los casos de autodonación heroica de la propia vida, pues es algo similar, aunque cambien las circunstancias. Hay que demostrar el hecho histórico, cómo fue, cómo ocurrió, en qué circunstancias, en qué lugar, todo eso, tiene que demostrarse con claridad el hecho histórico. Hay que demostrar la intencionalidad del siervo de Dios, o sea, que realmente quería entregar su vida, que no fue un accidente, que no le pasó pues, porque pasaba por ahí y le ocurrió, no, sino que tuvo intencionalidad de hacer una autodonación de la propia vida. Esto es, que amó más al Señor que a su propia vida en ese momento, y que por eso le condujo a la muerte. ¿Y eso quién lo sabe? Pues las personas que le conocían, las personas que en ese momento le trataban, los que estaban con él. En el caso de la heroicidad de las virtudes, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque la vida es larga. Entonces, si una persona ha vivido 80, 90 años, pues encontrar gente que le ha conocido durante todo ese arco de una vida larga es muy difícil. Por eso la tradición de la Iglesia plantea sobre todo los 10 últimos años de la vida de la persona. Lo que hay que demostrar, si la persona ha muerto joven, se puede pensar a lo mejor en los 5 últimos años. Si ha muerto más mayor, lo que se pide sobre los 10 últimos años, y además el hacer ver que durante la vida pues, ha habido una ascensión hacia esa cumbre de la santidad. Entonces, que ha sido una vida más o menos lineal, en la cual la persona pues, ha ido caminando y perseverando en la fe hasta la conclusión de la vida. Y eso pues, con muchos testigos, porque ya no es un hecho concreto que hay que probar sencillamente, sino que es una vida, y una vida compuesta de muchas ocasiones de desánimo, ocasiones de tentación, ocasiones de alegría y de felicidad, ocasiones a lo mejor de incomprensiones, de persecuciones. Hace falta muchos testigos,
Y entonces ahí hay que presentar, pues a veces 20, 30, 40, 50, 60, hasta 80, hasta 100 testigos he visto yo en alguna causa de canonización, dependiendo de la complejidad de una vida, porque no es lo mismo una monjita de clausura que ha estado metida en un convento que un obispo, un arzobispo o un cardenal que ha tenido que tratar con gente de todo tipo de pelaje y en todo tipo de circunstancias. Entonces, esa es la primera fase. Si el obispo cree que las pruebas son más o menos concluyentes, lo manda a la Congregación de los Santos, donde ese material se recoge, se revisa, se sistematiza y se pone en lista de espera. Como causas hay muchas y bueno, el trabajo de la congregación se hace lo que se puede, pero no se puede trabajar a ritmo sobrehumano, sino a ritmo humano. Entonces muchas veces hay que esperar y tiene que esperar años, y cuando ya le llega el turno, ese material es examinado y estudiado por un grupo de teólogos y canonistas. Se llama la consulta teológica, los consultores, a lo cual ayudo yo ad casum, pues con muchísima frecuencia, varias causas normalmente cada mes. Y lo estudiamos, lo valoramos, sacamos una conclusión, lo ponemos por escrito y entonces se hace la reunión de los teólogos y cada uno expone su parecer y se hace una votación. Entonces, si pasa adelante, si 2/3 lo aprueban, dan un voto afirmativo, pasa a una comisión similar de obispos y cardenales. Cuando esa comisión se reúne y examina el caso, una vez más, si 2/3 lo aprueban, entonces se presenta al Santo Padre ese caso concreto. Si es caso de martirio, el Papa lo aprueba y ya se fija la beatificación. Si es caso de autodonación de la propia vida o heroicidad de las virtudes, el Papa aprueba el caso y entonces concede el título de venerable a ese siervo de Dios, a la espera de poder llegar a la beatificación después de un milagro. En este caso hace falta la aprobación de un milagro. En el caso del martirio no hace falta. ¿Por qué? Porque el testimonio del martirio tiene tanto valor que no hace falta algo ulterior que lo confirme. Una vez que se llega a la beatificación, el paso siguiente a la canonización es un milagro más y un consistorio de cardenales que hagan ver que la causa realmente merece la pena presentarlo al pueblo de Dios en su totalidad, porque la diferencia entre la beatificación y la canonización es un culto limitado a una diócesis o una familia religiosa, el caso de la beatificación, o un culto universal para la Iglesia entera con la canonización, como ya veremos.